Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando en el mundo del espectáculo turco, un silencio que resuena con fuerza y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Se trata de un silencio que ha generado muchísima especulación, preguntas y por supuesto, una gran inquietud entre sus fans. Vamos a intentar desentrañar juntos este misterio, a analizar las posibles razones detrás de este silencio mediático y a revelar, dentro de lo posible, la verdad impactante que se esconde tras todo esto. Antes de que sigamos adelante y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo el fascinante mundo de las series turcas, la vida de sus estrellas y todos los entresijos del entretenimiento. No te arrepentirás. Entonces, ¿por qué este silencio de Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es que últimamente hemos notado una ausencia notable de la actriz en redes sociales, en entrevistas, en eventos públicos. Un silencio que contrasta fuertemente con su presencia habitual, activa y vibrante. Demet siempre ha sido muy cercana a sus fans, compartiendo momentos de su vida, promocionando sus proyectos y mostrándose auténtica y accesible. Por eso, este repentino silencio ha levantado tantas cejas y ha generado tanta preocupación. Para entender este silencio, tenemos que analizar el contexto en el que se produce. Recordemos que Demet Özdemir ha estado trabajando incansablemente en los últimos años, encadenando un proyecto tras otro. Desde sus inicios en Sanem, que la catapultó a la fama internacional, hasta sus más recientes trabajos en series y películas para plataformas de streaming, Demet ha demostrado una gran dedicación y un compromiso inquebrantable con su carrera. Este ritmo frenético de trabajo, sin duda, puede generar un gran desgaste físico y emocional. Pensemos por un momento en la intensidad de las jornadas de rodaje, la presión por mantener una imagen pública impecable, y la constante exposición a las críticas y al escrutinio. Es un cóctel explosivo que puede agotar a cualquiera, incluso a alguien tan enérgico y aparentemente resiliente como Demet. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es que Demet podría estar tomando un merecido descanso. Después de años de trabajo constante, es comprensible que sienta la necesidad de desconectar, de recargar energías y de dedicarse tiempo a sí misma. El mundo del espectáculo es exigente y competitivo, y la presión constante puede ser abrumadora. Un descanso prolongado podría ser precisamente lo que Demet necesita para volver con más fuerza y creatividad. Imaginen el lujo de poder simplemente desconectar el teléfono, alejarse de las cámaras, y disfrutar de la tranquilidad sin la constante preocupación de tener que estar en escena. Un retiro a un lugar tranquilo, rodeada de naturaleza, lejos del bullicio de Estambul, podría ser justo lo que necesita para recargar las pilas. Y no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Otra posible razón detrás de este silencio podría estar relacionada con su vida personal. Recordemos que Demet se casó hace relativamente poco tiempo y aunque su relación ha sido objeto de mucha atención mediática, es importante recordar que es una persona con derecho a la privacidad. Es posible que Demet esté intentando proteger su vida personal del escrutinio público y que haya decidido alejarse un poco del foco mediático para centrarse en su matrimonio y en su bienestar emocional. Los primeros años de matrimonio son cruciales para construir una base sólida y fortalecer el vínculo. Tal vez Demet y su esposo estén aprovechando este tiempo para crear recuerdos juntos, establecer rutinas, y disfrutar de la intimidad de su hogar, lejos de los flashes y las cámaras. La presión mediática puede ser asfixiante, especialmente para una pareja que está comenzando su vida juntos. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Demet esté involucrada en un nuevo proyecto secreto. A veces los actores y actrices optan por mantener un perfil bajo mientras trabajan en algo importante, ya sea una nueva serie, una película o incluso un proyecto empresarial. El silencio podría ser una estrategia para generar expectación y para evitar que se filtren detalles antes de tiempo. En el mundo del espectáculo, la intriga y el misterio son herramientas poderosas para mantener al público interesado. Imaginemos que Demet está preparándose para un papel completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora, un personaje que requiere un intenso entrenamiento físico o una profunda investigación. En ese caso, el silencio mediático sería fundamental para proteger el proceso creativo y evitar distracciones. O tal vez esté trabajando en un proyecto detrás de cámaras, como productora o directora, algo que le permita explorar nuevas facetas de su talento.
Sin embargo, también hay algunas voces que sugieren que este silencio podría estar relacionado con algún problema de salud. Aunque no hay ninguna confirmación oficial al respecto, algunos rumores apuntan a que Demet podría estar pasando por un momento delicado de salud y que ha preferido mantenerse alejada de los medios para recuperarse en privado. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad en momentos difíciles y que debemos ser respetuosos con las decisiones de Demet, sea cual sea la razón detrás de su silencio. La salud es lo más importante y es comprensible que Demet quiera proteger su intimidad y centrarse en su recuperación sin la presión de tener que dar explicaciones constantes. Los rumores, por supuesto, siempre son peligrosos, y es importante tomarlos con pinzas y evitar alimentar especulaciones infundadas. Pero la posibilidad de que esté lidiando con un problema de salud es algo que no podemos ignorar. También es importante considerar el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida de las celebridades. Si bien las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con los fans y para promocionar proyectos, también pueden ser una fuente de estrés, críticas y comentarios negativos. Es posible que Demet haya decidido tomarse un respiro de las redes sociales para proteger su salud mental y para evitar verse afectada por la toxicidad que a veces puede encontrarse en línea. El constante bombardeo de opiniones, la necesidad de mantener una imagen perfecta, y la presión por responder a cada comentario pueden ser agotadores. Un detox digital puede ser una forma efectiva de reducir el estrés, mejorar la concentración y reconectar con uno mismo. Muchas celebridades han optado por limitar su presencia en redes sociales para proteger su salud mental, y es una decisión que merece ser respetada. La verdad impactante, y aquí es donde intento atar cabos de toda la información que he podido recopilar, es que probablemente no hay una única razón detrás del silencio de Demet Özdemir. Es muy probable que sea una combinación de factores, incluyendo la necesidad de un descanso, la protección de su vida personal, la posible preparación de un nuevo proyecto y la gestión de su salud mental. Es una mezcla compleja de circunstancias que han convergido para crear este silencio mediático. Pensemos en todas las presiones que enfrenta Demet, las expectativas del público, las exigencias de su carrera, las responsabilidades de su matrimonio y la necesidad de cuidar su salud. Es una carga pesada para cualquier persona, y es comprensible que necesite tiempo para encontrar un equilibrio y recargar energías. Es como un rompecabezas con muchas piezas que encajan de diferentes maneras, y es difícil saber con certeza cuál es la imagen completa. Dicho esto, es fundamental que respetemos la decisión de Demet de mantenerse en silencio. Ella tiene derecho a la privacidad y a gestionar su vida como mejor le parezca. En lugar de especular y de crear rumores infundados, lo mejor que podemos hacer es enviarle nuestros mejores deseos y esperar pacientemente a que decida compartir con nosotros lo que está sucediendo en su vida. Debemos recordar que detrás de la figura pública hay una persona real, con sentimientos, preocupaciones, y el derecho a la intimidad. La empatía y el respeto son fundamentales en estos casos. Es fácil caer en la tentación de especular y juzgar, pero es importante recordar que no conocemos toda la historia y que cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca. Y es que al final, lo que importa es el bienestar de Demet. Ella es una persona talentosa, trabajadora y muy querida por sus fans. Lo que todos deseamos es que esté bien, que esté feliz y que vuelva con energías renovadas para seguir deleitándonos con su talento. Su talento es innegable y su carisma ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Queremos verla brillar de nuevo en la pantalla, pero siempre y cuando esté en condiciones de hacerlo y se sienta feliz y realizada. La salud y la felicidad son prioritarias, y debemos apoyarla en su decisión de tomarse el tiempo que necesite para recuperarse y volver con más fuerza. En conclusión, el silencio de Demet Özdemir es un tema complejo que ha generado mucha especulación y preocupación. Si bien no podemos conocer la verdad absoluta, hemos explorado algunas de las posibles razones detrás de este silencio, incluyendo la necesidad de un descanso, la protección de su vida personal, la posible preparación de un nuevo proyecto y la gestión de su salud mental. Es importante recordar que Demet tiene derecho a la privacidad y que debemos respetar su decisión de mantenerse en silencio. Debemos ser pacientes y comprensivos, y enviarle nuestros mejores deseos para que pueda superar cualquier desafío que esté enfrentando y volver a brillar con su talento y su carisma. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que haya ayudado a arrojar un poco de luz sobre este misterioso silencio. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías sobre este tema.
¿Qué piensan ustedes que está pasando con Demet Özdemir? Me encantaría leer sus ideas. Compartan sus pensamientos y reflexiones, pero siempre con respeto y empatía. La conversación constructiva es fundamental para comprender mejor la situación y evitar alimentar rumores infundados. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, lo más importante es el bienestar y la felicidad de Demet. Un abrazo a todos.